Gloria a Dios, aleluya. Vamos a compartir una porción aquí de la palabra en San Juan, capítulo 1, versículo 43 en adelante, pero antes vamos a hacer una pequeña introducción. Para, antes de empezar a compartir la escritura. Pero primero vamos a orar así rápidamente para pedir la guianza al Señor, que nos guíe. Amén. Por medio de su palabra, y que sea Él, el Espíritu Santo, con nosotros aquí en esta hora. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre Santo, una vez más, Señor. Aleluya, por este momento, Señor, que nos permites estar aquí, Señor, para compartir esta porción de tu palabra, Señor, en esta hora. Te necesitamos, Señor. Sé tú, Padre Santo, guiándonos en esta hora, tu Espíritu Santo con nosotros. Aleluya. Y tus ángeles del cielo, Señor. Gracias, Padre. En el poderoso nombre de Jesucristo te lo pedimos. Gracias. Vamos a dar un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Se pueden sentar. Dice la palabra del Señor, cuando están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio, dice el Señor. Amén. Y vamos a hacer una pequeña introducción antes de empezar. Aleluya. Porque es bien importante que, pues, para nuestras vidas, la palabra de Dios. Es bien importante no dejar de oír, de compartir la palabra de Dios. Porque dice la palabra que a la verdad la carne es débil, mas el espíritu está dispuesto. En otras palabras, si la persona se aparta, si la persona no oye la palabra de Dios todo el tiempo, pues anda en los deseos de la carne, en los deleites. Y así como la carne quiere sus deleites, el espíritu también está dispuesto a recibir, a oír palabra de Dios a nuestras vidas. Gloria a Dios. Y es bien importante para nosotros, aleluya, pues no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Tenemos que seguir alimentándonos de la palabra de Dios. Amén. Aleluya. E interceder también por los que no están aquí, por aquellos que vienen en camino, por nuestras familias es muy importante. Nuestras familias, nuestros hijos, y ya pues incluimos a la familia, ¿verdad? Que son hermanos, parientes, y pues a todos aquellos a los cuales el Señor Dios llamare. Pero es bien importante, vuelvo a repetir, oír, congregarnos para recibir el alimento espiritual. Aleluya, para no caer en tentación. Lo vuelvo a repetir porque los tiempos son tiempos difíciles. Siempre la humanidad ha estado en tiempos difíciles. Y uno, pues, gloria a Dios, medita en la palabra de Dios, en la situación de la humanidad, por todos aquellos que no tienen esperanza. Aleluya. Que se van sin Cristo, en otras palabras, de este mundo sin esperanza, sin Dios y sin esperanza. Y es bien importante buscar un lugar en donde congregarnos, en donde podamos escuchar la palabra de Dios, recibirla en nuestras vidas y aceptar al Señor Jesucristo, aleluya, en nuestro corazón, en nuestra vida, aleluya, para que podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Aleluya, porque por eso vino el Señor al mundo. Dice la palabra en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y por eso vino el Señor, para darnos vida eterna a todos. Aleluya, a todos aquellos que lo reciban. Amén. En su vida, en su corazón. Y aleluya, estamos aquí haciendo una pequeña introducción porque el Señor sigue llamando. El Señor sigue haciendo llamados a todos aquellos que aún no lo han aceptado, a todos aquellos que andan, aleluya, en el mundo, a todos aquellos que andan en estos tiempos, en estos momentos,
aleluya, como en algún tiempo anduvo uno personalmente, como en aquel tiempo anduvo Israel también, que anduvieron en el desierto por causa de la desobediencia, de la rebeldía, y el Señor pues los trajo ahí en el desierto por un periodo de tiempo, por 40 años en el desierto dando vueltas. Y ahorita en esos tiempos así anda mucha humanidad que no buscan a Dios, andan no se sacian de andar en diferentes lugares, ¿verdad? Andar, voy a decir, por ejemplo, en tiendas, por decir aquí de una tienda a otra tienda, buscando en qué saciar su necesidad, su alma, esa necesidad que tienen, ese vacío que tienen en su vida, en su corazón. Y andan de un lugar para otro y no sacian su alma, ese vacío no lo pueden llenar. Pero Cristo, Él puede llenar ese vacío que está en nuestras vidas. Y Él sigue siendo llamado a todas aquellas personas que andan sin Cristo todavía y sin esperanza. Vamos a, gloria al Señor, pues a compartir aquí. Ando malo de un oclayo, me voy a poner el lente porque no veo bien con uno. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor aquí en Primera de Juan. Vamos a empezar a leer aquí en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 43 en adelante. Vamos a leer cuando el Señor hace un llamado, cuando el Señor llama a Felipe y a Natanael. Y así de igual manera el Señor sigue hablando, haciendo llamado a todo aquel que quiera venir a Él, a todo aquel que quiera venir a los pies de Jesús. Amén. Aleluya, porque Amén. Él todavía está, gloria a Dios, aleluya, con su misericordia, esperando a todos aquellos, aleluya, que quieran seguirlo, que quieran venir a Él, aleluya, para que puedan tener su salvación y para que puedan llenar ese vacío que hay en su alma, ese vacío que no pueden llenar, que no hay cosa material que lo pueda llenar. Yo les puedo decir que hay ricos, aleluya, que no pueden saciarse de tanta riqueza que tienen. Han de tener riquezas, pero no tienen, están sin Cristo, están sin fe y sin esperanza. Y nosotros somos ricos en Cristo. ¿Por qué? Porque Amén. En Cristo está todo. Él es el dueño de la plata y del oro, es el dueño de todo lo que pueda haber, del universo. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él nos da conforme a nuestra necesidad. Él es nuestro Padre, aleluya, y tenemos un Padre misericordioso, que Él ve nuestra necesidad y Él nos suple la necesidad conforme vamos necesitando. No nos da de más para no echarnos a perder, gloria a Dios. Nos da conforme vamos necesitando, amén. Porque nos vamos a ir de paseo y eso no está bien. Aleluya, pueden ir de paseo, pero siempre cuando andan de paseo, aleluya, tienen que hablar con las personas. Si Dios les pone una persona, una alma para hablarle de Él, háblenle. Díganle, Cristo te ama, Cristo dio la vida por ti, para que tú tengas vida eterna, algo. Gloria al Señor. Bueno, vamos a empezar en la lectura que dice Juan, capítulo 1, versículo 43 en adelante. Dice la palabra del Señor para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara,
Cuando estaba debajo de la higuera, te vi, le dijo el Señor. Gloria a Dios. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Gloria a Dios hasta ahí. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por tu palabra una vez más, Señor. Aleluya, Señor. Muchas gracias por esta tu hermosa palabra, Señor, que hemos leído, Señor. Para ahora te pedimos, Señor, que nos sigas guiando, Señor, para seguir, Señor. Aleluya, dar una corta, una explicación aquí, Padre Santo, de esto, Señor. Aleluya, cuando tú llamaste a Felipe y a Natanael. Aleluya, cuando el Señor, aleluya, cuando el Señor, aleluya, halló a Felipe, le dijo, sígueme. Aleluya, lo vuelvo a repetir, que así el Señor sigue hablando a la humanidad. El Señor todavía sigue hablando a todos aquellos. Si alguien, aleluya, está viendo este video, el Señor todavía sigue hablando, sigue llamando. Todavía hay un llamado para todos aquellos que, aleluya, que en este momento puedan estar oyendo, recibiendo, oyendo esta palabra. Aleluya, el Señor le dijo a Felipe, sígueme. Y Felipe lo siguió. Pero no solamente estaba Felipe ahí, con Felipe estaba otro hombre que se llamaba Natanael. Gloria a Dios, aleluya. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José. Gloria a Dios. En otras palabras, cuando el Señor llamó a Felipe, aleluya, Felipe halló a Natanael y lo invitó para que fuera a ver a Jesús, para que lo conociera. Lo invitó. Le dijo, hemos hallado, aleluya, aquel de quien escribió Moisés. Porque Moisés, cuando él anduvo con el pueblo de Israel, él ya venía hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él venía hablando ya de él, venía profetizando de él también. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Dios viviente, es el mismo Dios, aleluya. Hay un solo Dios. Amén. No son dos ni tres, es un solo Dios. Aleluya. Dice en la ley, así como los profetas. ¿Por qué los profetas? Porque los profetas también venían hablando ya del Señor Jesucristo, de su venida al mundo. Todos los profetas, Moisés fue el primero, y ya venían hablando después de él los demás profetas que nuestro Señor Jesucristo iba a venir al mundo. En otras palabras, Dios, el creador del universo. Ahorita los voy a llevar ahí para que sepan en dónde dice que Jesucristo es el Dios verdadero. Gloria a Dios. Y ellos venían profetizando que él iba a venir. Aleluya. Jesús le dijo Moisés, Felipe, le dijo, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Porque también los profetas escribieron de Jesús. Y le dijo a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Aleluya. Entonces, ¿por qué le decían que era hijo de José? Porque José estaba con María. Era el esposo de María. Aleluya. Pero en realidad, ¿por qué le decían que era hijo de José? Porque José le ayudó en su crianza, en su niñez. Pero en realidad Jesús, ya como hombre en la tierra, era el Hijo de Dios. Como hombre en la tierra, era el Hijo del Dios viviente. Pero le decían que era hijo de José. ¿Por qué? Porque él era el marido de María. Pero Jesús fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. En otras palabras, María no tuvo sexo con nadie.
por la gracia del Espíritu Santo, el Señor ahí fue engendrado. Aleluya. Pero quiero aclarar eso, que José no era el papá de Jesús. ¿Y por qué dice de Nazaret, José de Nazaret? Porque en Nazaret, ahí fue donde se crió el Señor. En la ciudad. Ahí no nació el Señor, el Señor nació en Belén, pero fue criado en Nazaret, en una aldea que se llama Nazaret hoy en la actualidad. Pero él nació en Belén, en Judea. Gloria a Dios. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. En otras palabras le dijo, Felipe, ven para que veas, para que tú puedas creer, para que tú lo veas con tus propios ojos. Le dijo, ven. ¿Por qué? Porque Natanael no creía. Porque Natanael, yo pienso que él no creía, así como ahorita, si una persona no se congrega, si una persona no busca de Dios, esa persona está en poca fe, no cree, sabe que hay Dios, pero no quieren, muchos no quieren creer, pero sí saben que hay Dios, sí saben que Jesucristo vino al mundo, pero si no buscan un lugar en donde congregarse, un lugar en donde puedan escuchar, oír la palabra de Dios, no tienen fe. Y la fe es muy importante en nuestras vidas. La fe en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, es bien importante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. En otras palabras, si nos congregamos nomás por congregarnos, pero si lo estamos haciendo sin fe, es imposible agradar a Dios. En otras palabras, cuando nos vamos a compartir la palabra del Señor, o cuando vamos a buscar, que andamos ansiosos, una persona anda ansiosa, anda buscando quién le comparta o en dónde oír palabra de Dios, esa persona va con fe, así como puedo decir que como Natanael. ¿Por qué? Porque Felipe le dijo, ven y ve. Entonces eso quiere decir que Natanael tenía algo de fe en su corazón. Él quería saber quién era Jesús. Él quería conocerlo, que quería saber. Y también puedo decir, gloria a Dios, que hay muchas personas, aleluya, que quieren saber del Señor Jesucristo. Pero esas personas para poder oír, tienen que aceptar a alguien que vaya a visitarlos a sus hogares, o buscar un lugar en donde congregarse, un lugar en donde les digan la verdad. Amén. Amén. Y es bien importante porque, aleluya, por muchos motivos. Aleluya, le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. En otras palabras, Natanael era de Israel, era israelita. O sea, no tenía ningún engaño ni otro, no era de otro lugar de ahí de Israel, era del pueblo de Dios. Natanael, por eso el Señor le dijo así, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Aleluya. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Al Señor le dijo, ¿de dónde me conoces? ¿Verdad? O le quiso decir, ¿por qué me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, le dijo el Señor. En otras palabras, Natanael no sabía que él estaba hablando con el propio Dios, que el propio Dios estaba enfrente de él, que el propio Dios estaba ahí ante su presencia, con él, ahí hablándole. Le dijo, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Le dijo Natanael al Señor. Y no saben que Dios está en todas partes. Aleluya. Dios está en todas partes. Amén. Dios es omnipotente, poderoso, omnipresente, está en todas partes, omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve y todo lo oye. Dios está en todas partes. Dios no está solamente en un lugar.
Él no está solamente en este lugar. Él es Dios, es soberano, es el creador. Él está en todas partes, aleluya. Él ve, así como vio a Natanael ahí debajo de la higuera. Le dijo, desde que estabas, cuando Felipe te llamó, desde que estabas abajo de la higuera, te vi, le dijo el Señor. En otras palabras, el Señor te está viendo a ti. El Señor sabe en dónde estás tú. El Señor sabe quién eres tú. El Señor conoce tu vida. Amén. El Señor sabe todo lo que tú has hecho en tu vida y aún así el Señor te ama. El Señor quiere que tú lo sigas, que tú vayas a Él, que tú vengas a Él. Así como Natanael en ese momento, aleluya, no rechazó la invitación que le hizo Felipe. Felipe le dijo, ven y ve. Y Natanael fue para ver, para cerciorarse si era cierto de que era el Señor Jesucristo, de aquel que habló Moisés en la ley y de aquel del cual hablaban también los profetas, del que escribieron los profetas en el Viejo Testamento. Aleluya. Amén. Y él quería saber si era el Señor, por eso él fue. Y le dijo al Señor, le dijo una vez más, le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, le dijo. Aleluya. Y yo lo vuelvo a repetir. Aleluya. El amor de Dios es muy grande. El amor de Dios te está viendo. El Señor te está viendo en estos momentos. El Señor sabe en dónde estás. El Señor sabe quién eres tú. Amén. Aleluya. El Señor quiere que tú lo sigas, que tú vengas ante sus pies. ¿Por qué? Porque Él te ama. Porque Él pagó un precio por ti, por mí, por muchos, dice la palabra del Señor. Él dio su vida en la cruz del Calvario. Él dejó que lo crucificaran. Él podía haber dicho ahí, como dicen allá en Sinaloa, ahí se le echa. Ahí se le echan, puede haber dicho el Señor. Pero no, Él por amor se entregó. Porque al derramar su sangre preciosa, Él ahí iba a pagar un precio por ti y por mí. Amén. En la cruz del Calvario. Aleluya. Y Amén. Él sigue haciendo Gloria a llamados, Dios. sigue llamando. Así como le dijo a Felipe, sígueme. Y así como le dijo a Natanael, desde que estabas debajo de la higuera te vi. El Señor sigue amando y sigue viendo. El Señor todo lo sabe, todo lo ve y todo lo oye. Amén. Gloria a Dios. Así es. Aleluya. Amén. Y es bien importante que nosotros, aleluya, sigamos compartiendo la palabra con humildad. Aleluya, no queriendo hacernos unos grandes teólogos, hablar la palabra como el Señor nos la está dando, el Espíritu Santo nos está dando, así como el Espíritu Santo está fluyendo, así la tenemos que compartir. Amén. Dice la palabra del Señor, no os hagáis maestros a vosotros mismos, porque uno es el maestro, aleluya. El Señor, Él es el maestro, Él es nuestro maestro, aleluya. Yo puedo ir a una universidad, yo puedo ir a un colegio bíblico, aleluya, pero si no tengo el Espíritu Santo en mí, puedo tener un título, pero sin el Espíritu Santo. Puedo tener una licencia, la puedo comprar, pero si no tengo el Espíritu Santo en mí, De nada sirve. de nada me sirve. Gloria a Dios. Pero yo les quiero decir que lo más importante es que tengas a Cristo en tu corazón, que lo aceptes, porque Él es el único que te puede salvar. Él es el único que te puede llenar de amor. Es el único que te puede llenar de ese amor que tú jamás has podido sentir en tu vida. Él te ama. Por eso Él pagó el precio y Él sigue llamando. Aleluya. Yo comparto la palabra con humildad. Aleluya. Y siempre le doy la gloria al Señor. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo un llamado. Aleluya. Gloria a Dios para que compartamos su palabra. Dice la palabra, si de gracia recibisteis, da pues de gracia. Aleluya. Y tenemos que seguir compartiendo, dando de gracia a los demás. Del pan de vida. Amén. Gloria a Dios. Ok. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Rey de Israel. Con R mayúscula. ¿Quién es el Rey? Es Dios. Él es el Rey. Por eso está con Dios mayúscula. Cuando la Biblia se refiere a otro rey o reyes, están con la R minúscula. Y aquí está con R mayúscula. ¿Por qué? Porque
Él es Dios encarnado. ¿Por qué se le dice hijo? Porque nació de una mujer. Por eso se le dice hijo. Pero el mismo Dios vino y se encarnó. Aleluya. Muchos dicen, ¿cómo Amén. dejó allá se bajó del cielo y dejó los cielos solo? No, no lo dejó solo porque Él es Dios, Él está en todas partes. Gloria a Dios, Dios me aplaude al Señor. Él está en todas partes. Aleluya. Él no deja nada solo, Él lo llena todo. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Gloria a Dios. Abran los ojos espirituales. No. Es bien importante que leamos la Biblia. Si no leemos la Biblia, no podemos saber nada. Gloria a Dios. Lo mismo que si alguien quiere hacer, qué sé yo, no sé, algún estudio que quiera tener, muy bien, perfecto, gloria a Dios. Los felicito por eso. Pero si no lees el libro por lo cual tú quieres ser, no vas a entender nada. No vas a llegar a lograrlo. Y es lo mismo con la palabra del Señor. Tenemos que leerla. Tenemos que escudriñar las escrituras. Dice la palabra del Señor, escudriñar las escrituras porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Amén. Amén. Y ella es la que da testimonio de mí, dice el Señor. O sea, la escritura, su palabra. Es su palabra del Señor. Nosotros nada más somos instrumentos para compartir su palabra con humildad. Lo vuelvo a repetir. Aleluya. Pero Él sigue llamando todavía. Él todavía no termina. Esta pandemia que está sucediendo, gloria a Dios, no es nada. No es nada. No estoy enojado, gloria a Dios. Amén. No es nada. Comparación de las cosas por venir, de la ira venidera, esto no es nada. Aleluya. Y aún así dice el Señor. Aún así dice el Señor, viendo la calamidad, no se arrepienten. Muchas personas que oyen la palabra arrepentirse, para ellos es algo que, ay, Dios mío, pero yo ¿por qué? Ay, si yo no tengo nada malo, ¿de qué me voy a arrepentir? Aleluya. Pero ¿qué pasa? Que nos tenemos que examinar a nosotros mismos, saber nuestro comportamiento, saber cómo nos comportamos, qué vida estamos teniendo, aleluya. Y ahí sabemos de qué nos vamos a arrepentir. Pero si no nos examinamos a nosotros mismos, todo el tiempo vamos a criticar al otro. Ah, mira aquel cómo va. Ay, mira aquella que anda haciendo. Mira aquel que anda haciendo también allá. Pero nunca nos queremos examinar nosotros. Amén. ¿Quiénes Amén. dicen amén? Amén. Digo quienes dicen amén porque muchos van a venir ante los pies del Señor y muchos van a buscar a Dios y muchos, aleluya, van a ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, aleluya. Amén. La salvación y la vida eterna lo dio por la fe. Dice Amén. la palabra del Señor que digamos las cosas que no son como si fueran y yo así las digo en el nombre de Jesús, aleluya. Aleluya. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. En otras palabras, cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros tenemos una comunión con Él, cuando nosotros, aleluya, leemos la Escritura, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, su palabra que nos dejó escrita, Él empieza, aleluya, a mostrarnos, Él empieza a enseñarnos, Él empieza a tratar en nuestra vida, Él empieza a hacer un cambio en nuestras vidas. Por eso dice, ¿crees mayores que esta? Cosas mayores que estas verás, dice el Señor. Aleluya. Yo voy a decir una cosa, aleluya. Voy a aprovechar el momento. A mí el Señor, aleluya, siempre me ha ayudado y me ha sacado de muchas. El Señor está con nosotros siempre. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, Él no te va a dejar. Ya no vas a andar sin Cristo, sin esperanza en el mundo. Él va a estar contigo. El Espíritu Santo del Señor no te va a dejar. Él va a enviar a sus ángeles para que te cuiden y te guarden en todos sus caminos, dice el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo. Amén. Si alguien dice la palabra del Señor, viene contra ti, sin mí, dice el Señor, no te podrá hacer daño. Aleluya.
En otras palabras, si alguien está en contra tuya, si alguien te quiere dañar, si alguien te quiere hacer quedar mal, si alguien te quiere humillar, déjalo. Pero si viene sin Cristo, si viene solo Él, si viene con sus propias prudencias, Él no te va a hacer nada. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Amén. Dice el Señor, hay de aquellos, gloria a Dios, que tienten a mis ungidos, dice el Señor. Amén. Aleluya. Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás, le dijo el Señor aleluya, a Natanael. Y lo vuelvo a repetir, cuando estamos, aleluya, al abrigo del Altísimo, moramos bajo su presencia. Y Él no nos deja solos, Él nos muestra lo que Él nos quiere mostrar. Aleluya. Él te puede, Él es soberano, Él te puede decir lo que Él quiera. Y ahí entendemos cómo nos habla el Señor. Dice la palabra que Él habla de una o dos maneras. Al hombre, en su lecho, cuando duerme, o por visiones. Amén. Cuando estás dormido, el Señor te puede mostrar lo que Él quiere, ¿ves? En lo espiritual. Por sueños. O si Él quiere, te puede poner una visión. Mayores que estas cosas, verás, le digo al Señor, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y ahorita les dije que les iba a llevar a donde dice que la palabra que el Señor Jesucristo es Dios mismo, y lo voy a llevar para que no digan, se le olvidó, que nos dijo que nos iba a decir en donde dice que Jesús es Dios. No vamos a ir muy lejos, aquí mismo en Juan capítulo 1, con esto vamos a concluir. Aleluya. Dice que el capítulo 1 de Juan, el versículo 1 dice, en el principio era el verbo era Dios, con Dios, y el verbo era Dios. En otras palabras, en el principio, cuando Dios hizo todas las cosas, Él, el verbo, hizo todo por medio del verbo, por medio de su palabra, todas las cosas los hizo. Y el verbo era con Dios, el Dios mismo. Dice, y el verbo era Dios. Dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, muchos dicen, ¿en dónde está Dios? Yo no creo en Dios. Si no hubiera Dios, no estarías tú parado ahí, mi amigo. No estarías tú ahí. Si no hubiera Dios, no hubiera ser humano. Pero por su amor y su misericordia, Dios hizo al hombre en el planeta Tierra. El planeta Tierra está en el espacio. El planeta Tierra está en el espacio. Está sostenido por el poder de Dios. No tiene cuatro patas como un hombre que estaba así como cuando nos decían en la primaria. El planeta Tierra está sostenido por el poder de Dios, así como los demás planetas. Amén. Y porque Él le plació en este planeta Tierra, Él puso ahí al hombre. Cuando decimos al hombre, nos referimos al hombre y a la mujer. Dice otra vez, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, pongan atención, aquí va. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dios era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, porque no hay tiniebla que prevalezca contra la luz. El Señor Jesucristo resplandece en las tinieblas. No hay nada que lo pueda opacar. No hay nada absolutamente. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es luz. Aleluya. Aleluya. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Estamos hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. O sea que ya venía el verbo, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él venía al testimonio de la luz. Él venía a decir que Él ya venía, uno que Él no era digno
de desatar el calzado de sus zapatos. Él vino a anunciar la venida del verbo, que es Dios. Amén. Y ahorita van a saber quién era el verbo. Juan el Bautista lo vino a anunciar. ¿Por qué? Porque nació primero, él sí nació primero que él, de una mujer, de Elizabeth, que era prima de María. Gloria a Dios. Pero el Señor lo escogió a él sí fue engendrado por hombre, en Elizabeth. ¿Para qué? El Señor lo escogió para que viniera a anunciar a la luz, que es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Ahí va, él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Otra vez, Juan el Bautista no era la luz, porque muchos pensaban que era el Mesías, que si quién era le decían. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Gloria a Dios. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquí está, él es el Señor Jesucristo. Dice que el mundo por él, en el mundo estaba. ¿Cómo estaba? Porque él vino, tomó un cuerpo, él vino en Jesús para poder venir al mundo, porque si hubiera venido en espíritu, pues no lo podemos ver. Él tomó un cuerpo, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. En otras palabras, el verbo, la luz, es Dios, que viene siendo nuestro Señor Jesucristo. No son dos dioses ni tres, no se confundan otra vez. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En otras palabras, él vino a los suyos, a su pueblo, a Israel, a los judíos. Pero hay muchos judíos que no lo quisieron recibir. Hasta la fecha no lo han recibido. Piensan que todavía no ha venido. Y nosotros, y gloria a Dios, ya somos hijos de Dios. ¿Por qué? Ahorita lo voy a decir con la palabra de Dios. Nosotros ya somos hijos de Dios. Y muchos piensan, judíos, que todavía el Mesías no ha venido. Y nosotros ya somos hijos de Dios. Y aquellos todavía no creen. Aquí les voy a decirse, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, a nosotros, aleluya, a los gentiles, aleluya, que estamos recibiendo, aleluya, al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Ojalá que estén entendiendo, no sé si que estén entendiendo. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y gloria al Señor, esos somos nosotros, aquellos pequeñitos, aleluya, que el del Señor habla. Que Él escondió estas cosas de los sabios y se las reveló ¿a quién? A los niños. Ese niño eres tú y soy yo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los niños, Amén. Los pequeñitos, eso es otra cosa. Ellos, si se van de este mundo así, van directamente con Dios. ¿Por qué? Porque nacieron del pecado, pero no han conocido el pecado, no lo han practicado. Nacieron del pecado, de una relación, pero están limpios. Amén. Entonces dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué venimos a ser hijos de Dios? ¿Y por qué los cuales no son engendrados de carne, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios? ¿Por qué? Porque nosotros lo aceptamos, creímos en su nombre, lo aceptamos. ¿Y qué pasó? Fuimos bautizados en su nombre, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Y ahí ya no fuimos engendrados de carne, ni de varón, sino que ahí nació un hombre nuevo. Y todo lo que quedó atrás, todo el pasado quedó atrás. Ahí fuimos ya hombres o nuevas criaturas. Dice la palabra que si uno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. A ver, vamos a ver si es cierto. Aleluya. Gloria a Dios, dice, con esto vamos a concluir. Dice aquí en 2 de Corintios 5:17, dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice el 18, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. En otras palabras, nosotros antes estábamos muertos en delitos y pecados, y cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nos bautizamos en su nombre para el perdón de los pecados, y ahí ya nos reconciliamos ¿con quién? Con Dios. Por eso dice otra vez, 2 de Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Hasta ahí esperamos que esta escritura, aleluya, esta palabra que se ha compartido sea de bendición para sus vidas, aleluya, para que busquen a Dios, que es nuestro mayor deseo, que busquen al Señor, y Él todavía está haciendo llamado, así como le dijo a Felipe, sígueme, y a Natanael también, aleluya. Así el Señor espera que vengan y lo busquen a Él. Él es el único que te puede salvar y darte la vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén. Bye bye. Amén.